Lo siguiente de lo que deberíamos preocuparnos, pues ya serían los atributos, que tenemos una buena cantidad de ellos. Vamos a elegir pues algún ejemplo para comenzar así más sencillo, que puede ser, por ejemplo, el conjunto de entidades pedido, que ahora pues es la tabla pedidos, y vamos a ir insertando cada uno de los atributos originales que en principio se convierten en atributos, en campos de las nuevas tablas. Empezando por el principio, pues vamos añadiendo columnas una detrás de la otra. Por ejemplo, ID pedido. Por ejemplo, fecha de pedido. Fecha de recepción. ¿Qué más? Precio del pedido. Y por último, este atributo calculado que habíamos puesto por aquí, que es número de ítems. Número de ítems del pedido. Bueno, los tipos de datos los voy a dejar igual todos, salvo este último, que lo voy a poner como custom para acordarme de que esto en realidad pues no es un dato almacenado. Todos los atributos normales, por decirlo de alguna manera, pues tienen una conversión directa en el nuevo esquema, y lo único que hay que preocuparse es pues particularmente de las claves primarias. Nosotros teníamos una clave primaria que era ID pedido y lo que vamos a hacer es mantenerla. En RD Plus, pues para crear una clave primaria, pues primero creamos el atributo y una vez que lo hemos hecho, pues seleccionamos cuál de ellos va a constituir la clave primaria. Aquí lo tenemos. Vemos que nos lo subraya, entonces se puede ver con claridad. Muy importante, ya sabemos, una clave primaria pues tiene que cumplir dos condiciones. Tiene que ser única y además de ser única, pues no puede quedar vacía nunca. Es bastante recomendable utilizar tipos de datos poco exóticos a la hora de crear claves primarias. Un buen tipo de datos para crear una clave primaria pues es uno que tenga un volumen reducido y que además sea poco complejo y propenso a errores. Entonces, lo más fácil y más recomendable es utilizar un número y ya está. Aunque hay muchas otras opciones que desde un punto de vista formal son válidas, pues en la práctica probablemente lo más razonable es utilizar un número como opción por defecto. Hay algunos tipos de atributos pues que sin embargo no se van a convertir directamente en campos de las tablas correspondientes, sino que se van a transformar de alguna manera antes de llegar al nuevo esquema. Concretamente, los atributos multivalorados, aquí tenemos unos cuantos ejemplos, tenemos unos teléfonos por aquí, por allá y por allá. No tienen una traslación directa al modelo relacional, sino que se deben convertir por un proceso un poquito más complicado, que vamos a ver dentro de un poco. Los atributos compuestos, que pues habíamos visto que tenían sobre todo una utilidad para organizar la información en el esquema, pues no tienen cabida dentro del modelo relacional, así que lo que vamos a hacer es destruirlos y integrar dentro del nuevo esquema pues los campos correspondientes con los atributos que dependen de estos atributos compuestos. Vamos a poner como ejemplo la tabla de vendedores, que es esta que tenemos por aquí, con un gazapo incluido. Ahí. Vamos creando los atributos. Entonces empezamos por la clave primaria, por ejemplo, ID vendedor, nombre, otro atributo calculado que de nuevo vamos a ponerle un tipo de datos diferente para que nos acordemos, ¿vale?
¿Qué más tenemos por aquí? Los teléfonos los vamos a dejar al margen, ¿vale? De momento no les vamos a hacer caso. Los datos personales los vamos a ignorar. Vamos a ignorar el superatributo. Y los subatributos pues los vamos a ir introduciendo manualmente uno tras del otro. Email, dirección y teléfono de emergencia, que solo es uno y por esto no es multivalorado. Bueno, vamos viendo por aquí que hay un desplegable en el que podemos ir identificando el tipo de datos, pues en realidad tendríamos básicamente dos tipos de datos, texto y también números enteros. Los campos char y varchar pues son campos para caracteres. La diferencia es que char es un campo con una dimensión estática y varchar es un campo con una dimensión dinámica, que puede hacerse más grande o más pequeño. Los dos tienen un límite, que es lo que señala esta n, y pues en este caso podríamos darle 255, que es el máximo para varchar, y ya está. O podríamos hacer otra cosa, que es simplemente indicar custom y resolverlo cuando estemos implementando esto. Porque luego los tipos de datos que utilizaremos pues nos van a permitir almacenar mayores cantidades de texto. Arreglo por aquí esto, que hay que eliminar. Esto otro. Y pues con esto último ya lo tendríamos. Ahora lo que haré pues será ir creando pues los diferentes atributos para todos los casos, pero lo voy a pausar porque si no va a ser muy largo. Bueno, pues con esto que tenemos aquí ya estaría.